Cita. Una vez que Dios le dice a Moisés que haga todo conforme al Tabnit. Ya todos saben que es un Tabnit, para el que está leyendo, es el diseño de Dios, los modelos de Dios. Haz todo conforme te mostré en el monte. En los lugares altos es donde Dios muestra para venir al valle a hacer aquello que se nos mostró en los lugares altos. Y Él le dio todo un montón de diseños de la forma de adoración, la única que encontramos descrita en la Biblia de cómo acercarnos a Dios en adoración, la única que describe protocolos y estaciones para acercarnos a Dios y que espiritualmente cada estación nos demarca formas, maneras del corazón, de la vida nuestra para poder entrar en la presencia de Dios. Ah, en ese tabernáculo, hermano, estaba el corazón del tabernáculo, en el lugar santísimo, que es el arca de Dios. El arca de Dios estaba en el lugar santísimo, en donde la Shekinah bajaba, en donde Dios bajaba para hablar con los sacerdotes. El arca era el motor, el corazón. El arca representaba la presencia de Dios, el trono de Dios, ahí en el propiciatorio, en el caporet, en la tapa, sobre el arca, ahí bajaba la presencia de Dios. Ahí Dios se manifestaba y hablaba a su pueblo. Pero entonces, hermano, entendiendo que el arca es el punto más alto del tabernáculo y que aún en Apocalipsis, hey, Shama Ima, se lee que se ve el arca ya, el arca del tabernáculo celestial, porque ahora sabemos que eso es real, eso es del Espíritu, mientras ministramos en el orden de Melquisedec al tabernáculo que está en los cielos. Fue el mismo que vio Moisés, y Moisés vino y lo plasmó en la tierra. Hoy día sigue estando ese tabernáculo ahí. Seguimos ministrando los tabernáculos. Dios no hizo nada porque sí, hermanos. Y dentro de esa arca habían tres elementos. Habían tres elementos. Entonces, hay que prestarle mucha atención a esos elementos, porque si Dios escogió solo esos tres elementos como testimonio para que estuvieran en el asiento del trono de Dios, en el arca, donde Él venía, hey, Shama, donde Él iba a bajar a ministrar, hey, Shama, es porque Él iba a marcar un símbolo muy fuerte y poderoso sobre cada uno de esos elementos. Hoy me voy a enfocar sobre todo en la vara de Aarón, porque sabemos que habían tres elementos. Uno son las dos tablas de la ley de la Torah. El otro es el maná. Vean qué curioso, hermanos. Entonces, el tercero es la vara de Aarón. A esos tres hay que hacer un estudio profundo. No puedo ir con los tres, me voy a quedar un poquito más en la vara de Aarón. Ya las tablas sabemos que indica el pacto de Dios, indica la regulación de los mandamientos, el esqueleto de instrucción sobre el cual nos vamos a basar. El que nos manda 4 mandamientos para la adoración y amar a Dios con todo el corazón y otros 6 que son para el amor al prójimo y para sí mismo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Ahí está, ya lo apagué. Y eso es un ADN, los 10 mandamientos, los 10 dichos del Señor. Luego está el maná, hermanos, y pueden representar infinidad de cosas, pero obviamente rápidamente el maná representa la provisión de Dios diaria, la provisión de Dios, oigan, en su tiempo y sin falta, y la provisión de Dios justa, porque no podían tomar más del maná de la cuenta, porque si dejaban para el otro día se les agusanaba. O sea, la provisión sin ansiedad, sin preocupación, sabiendo que danos hoy nuestro maná de cada día es algo que va a venir y que son 6 días de producción y el séptimo ellos tenían que no podían recoger el maná. Era un día de reposo y de renovación, así como los panes que estaban sobre la mesa de la presencia. El maná significa, hermanos, que es Dios quien provee. Es Él quien nos va a dar. Sí, sí, exactamente. Si se dejaba para el otro día, se gusanaba. El Shabbat no se el Shabbat sí se puede, el viernes sí se podía tomar para el sábado, ¿verdad? El sábado sí podía haber. Y ahí en adelante, hermanos, el maná no me puedo quedar ahí, pero vamos a la vara de Aarón, que muchos cuando escuchan ese tercer testimonio, nada más dicen, bueno, la vara de Aarón que reverdeció por un evento, por X, significa renovación, significa resurrección, significa esto y lo otro. Pero quizá no hemos puesto atención lo que realmente significa la vara de Aarón, lo que realmente significa la vara de Aarón. Y la vara de Aarón, hermanos, de una vez para poner la centralidad de lo que voy a hablar hoy, es una seña contra la rebelión, contra la rebeldía. Eso es lo que Dios quiso
que el pueblo de Israel y nosotros hoy tuviésemos como testimonio perpetuo y que recordásemos por siempre. ¿De dónde surgió esto de la vara de Aarón? ¿Por qué Dios tuvo que crear un portento, un milagro, una señal de una vara que estaba seca que tuviera que reverdecer delante de todo el pueblo? Vamos a ir nuestras Biblias al libro de Números. Y esto es algo que tenemos que saber muy claramente, hermanos, muy claramente. El libro de Números. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo 10 quejas fuertes y las 10 quejas, de las 10, 3 fueron por causa de alimentos y 7 fueron por rebelión ante el gobierno de Dios. Yo no sé si usted me escuchó eso, hermano. Vean ustedes que eso es una temática. Israel en el desierto significa la vida de nosotros mientras vamos cruzando en esta vida terrenal. Israel en el desierto somos nosotros en nuestra vida terrenal. 10 quejas, 7 en contra del gobierno de Dios, de lo que Dios estableció como línea de autoridades, de gobiernos y de jerarquías para que todo funcione. Así como un cuerpo tiene la cabeza, que es la que comanda todo lo demás, el Señor ya siempre ha puesto cabeza y cuerpo, siempre ha dado una estructura para que todo funcione, siempre ha puesto un orden de funcionamiento. Y aquí es donde Dios va y pone la seña de la vara dentro del arca. Y lo curioso es que los 3 elementos, hubo pleito para los 3 elementos, porque esas tablas que usted ve ahí no fueron las que Dios escribió con su dedo, porque las que escribió con su dedo Moisés la quebró en un momento también de rebelión del pueblo cuando estaban levantando un becerro. El maná también, hubo queja por el maná, hubo pleito con el maná, de manera que el Señor hasta le mandó codornices hasta que se hastiaran. Vean ustedes que los 3 testimonios tienen que ver con una rebeldía también, pero la tercera es específica en eso. Repito, estamos viendo los 3 elementos del corazón del tabernáculo, del arca, los que hay que prestarle más atención que cualquier otra cosa quizá. Entonces, esto viene a partir de la rebelión de Coré y está en el capítulo 16 de Números. Capítulo 16 de Números, y quizá nosotros no nos apercibamos o no entendemos la importancia de los gobiernos de Dios, del número 12, del número tribal, del número apostólico, del número del gobierno, del número del orden, del esqueleto perfecto. Resulta ser, hermanos, que vamos a leer un poquito, vamos a ir conmigo en 16, versículo 1. Y vamos a revelar un poco de los corazones que hay, de qué es lo que pasa en medio del pueblo de Dios, o qué es lo que puede pasar y de qué nos tenemos que guardar. Voy a repetir eso. ¿De qué es lo que nos tenemos que guardar? Nosotros mismos y con otras personas que quieran funcionar así. No sea que nosotros también seamos consumidos con la rebeldía. Atención, porque la rebeldía se contagia, hermanos. Se contagia. Hay que tener cuidado. Versículo 1, Coré, hijo de Ishar. Coré era uno de los levitas, hermano. De medio de los levitas estaban los sacerdotes, pero los levitas también servían en el tabernáculo. Se les dio ese privilegio de ser los que portaban todo, los que tocaban los utensilios, los que transportaban el tabernáculo, los que iban, llevaban incienso y estaban en colaboración con los sacerdotes. Se les dio un rango alto. Aún así, Coré, hijo de Iscar, hijo de Cohat, hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén, se rebelaron. Diga conmigo ahí, hermanos, diga, se rebelaron. Se rebelaron. Entonces ellos se levantaron en contra de Moisés, junto con algunos hombres israelitas, 250 jefes de la congregación, que en ese tiempo eran reconocidos como varón de mucho prestigio. Ellos conspiraron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron, no les basta, no les basta con que toda la congregación sea santa y que Yahvé esté con ellos, sino que se enaltecen sobre toda la congregación de Yahvé. Oiga, eso era porque ellos eran los líderes. Versículo 4, al escuchar Moisés esto, se postró sobre su rostro. Enseguida habló a Coré y a todo su grupo diciéndoles, Yahvé dará a conocer por la mañana a los que son suyos. A quien sea santo lo hará que se acerque a él, a quien elija lo hará que se acerque a él. Hagan así Coré y todos los que se acompañan, tomen unos inciensos. Hermanos, aquí hay algo muy curioso. Los inciensos casi que solo los sacerdotes eran los que los iban a manejar. De alguna manera, no sé cómo, ahí estudiando
Yo meditaba en esto. No sé cómo ellos también tenían unos incensarios. Ellos lo que pretendían era el sacerdocio también. Ellos estaban diciendo, Moisés, solo Dios habla con usted, solo usted puede entrar al lugar santísimo, solo usted puede otorgar incienso. Y nosotros, ¿qué es que usted se está enseñoreando? ¿Qué es que usted es más que nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué usted hace eso? Moisés dijo, ok, vamos a hacer una cosa para que se conozca quién Dios ha elegido. Traigan los incensarios y vamos a presentarnos delante del tabernáculo. Dios dirá quién sí y quién no. Porque es Dios quien elige, hermanos. Es Dios quien coloca, es Dios quien llama, es Dios quien da las investiduras, es Dios quien pone la seña en alguien, es Dios quien pone el manto, pone la unción. ¡Ey, Shama! Es quien Dios quien derrama el aceite sobre ese que fue escogido. Aleluya. Moisés les dice en el versículo 9, no les basta con que el Dios de Israel los haya apartado entre toda la congregación de Israel y los haya acercado a él para que ejerzan el ministerio del tabernáculo de Yahvé y estuvieran frente a la congregación para ministrarlos y te ha acercado a ti a todos tus hermanos, los descendientes de Leví contigo. ¿O acaso pretenden también el sacerdocio? No se quedaron queditos, hermanos, lo que decimos siempre, el arte de quedarse quedito a donde Dios te ha puesto, a lo que Dios te ha llamado, crecer y fructificar en ese el lugar específico que Dios se encarga de poner y de quitar. Versículo 11, por tanto, tú y todo tu grupo reúnanse ante Yahvé mañana, pues, ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Enseguida Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos contestaron, no acudiremos. Bueno, ahí hubo una rebeldía grande, dijeron que no iban a acudir. En el versículo 15, pero esto disgustó mucho a Moisés y dijo delante de Yahvé, no mires su ofrenda, porque ni siquiera un asno de ellos he tomado. Y así sucesivamente, hermanos, tomaron sus incensarios, se acercaron delante del tabernáculo y la gloria de Yahvé, en el versículo 19 vemos donde dice que entonces la gloria de Yahvé se manifestó. Perdón que aquí hay un abejón de mayo, un momentico. Abejones de mayo andan por aquí. Allá en Estados Unidos no creo, ¿ah? Doña Laura y don José, no. Aquí ya estamos ministrando entre abejones. ¿Ah? Sí, bendito Dios. No sé si en su casa le llega. Aquí en Atenas todavía vemos luciérnagas y abejones de mayo y todo eso. Bendito Dios por eso. Aleluya. Am, bueno, hermanos, el asunto es que ahí, después de esto, Dios se enoja tanto con el pueblo que quiere eliminar al pueblo. En dos ocasiones lo quiere eliminar por esta rebeldía. Es que ya ve, es que Moisés se postre, le dice, no los elimines, no los elimines. Llega el momento en donde en el versículo 28 Moisés dice, por esto sabrán que Yahvé me envió, o sea, mi apostolos, el Sheliach, es un enviado, un apóstol, para que haga todas estas cosas y que no surgió de mí por mi propia cuenta, por mi propia iniciativa, o sea, que no fui yo quien me escogí, que fue Dios quien me puso en ese cargo. En ese momento, hermanos, si usted sigue leyendo, la tarea es, porque ya no voy a leer mucho más, por ahí, ahorita voy a tocar unos cuantos versículos, pero esta semana, probablemente esta semana, la lectura que vamos a hacer un corto, probablemente, y vamos a estar leyendo números 16 y 17, que es donde cuenta toda esta historia. Esta semana lo vamos a estar leyendo y lo vamos a desglosar un poquito, porque es muy importante. La tierra abrió su boca, como dice, hubo un sismo, un terremoto y se tragó a Coré y se tragó a todos los que estaban con él. Esa es la rebelión de Coré. Y eso es porque pretendieron el sacerdocio, no respetaron. Le dijeron, Moisés, ¿qué es? Que solo Dios habla con usted. ¿Qué es? Que nosotros no podemos ir adelante. ¿Qué es? Que yo no puedo predicar. ¿Qué es? Que a mí no se me da también hacer eso. ¿De por qué a mí Dios no me pone en esto? ¿Y por qué no me pone en lo otro? Moisés le dijo, yo no lo escogí por mi propia cuenta. Yo no me llamé a mí mismo. Dios me llamó. Pero no solo con eso, hermano, hay una señal para cada uno que Dios llama. Hay una señal de autoridad sobre aquellos que Dios ha puesto. Y esto es delicado, hermanos. Hay muchas líneas que cortar, muchas líneas, mucho que diseccionar, digámoslo así. Porque también para el que Dios llama hay una seña. Y para los que siguen a ese que Dios llama hay una seña también. Algo ha pasado para ti con ese que Dios puso sobre apóstol sobre ti. Hubo algo que pasó, hubo una seña que se dio. Siempre hay una señal, hermano, que te marca. Y no todo el mundo entra en ese mundo de las señales y de las administraciones estructurales sacerdotales.
Hay muchas personas que pueden ir, yo voy a tal congregación, tal vez muchas veces pasa en la grande, es una grande, pero va como oyente y sale nada más. La persona se aproxima a escuchar una prédica como ir al cine y sale, pero nunca tiene una integración sacerdotal y una integración de cuerpo y una integración que se beneficie de las afluencias y ministraciones que bajan ahí a nivel sacerdotal y a nivel del apóstol o el profeta que Dios puso adelante, donde hay una unión de aquel que se llama el Hasán, que también viene a ser como un intercesor para que las oraciones de todos en un momento puedan elevarse. Cuando usted está en contra de esa cabeza, cuando usted se opone, cuando usted quiere formar su propio núcleo, su propia línea, hermano, está peleando contra usted mismo y contra el lugar que Dios le puso y que Dios eligió para que ahí viniera la emanación que viene para usted como cobertura, como beneficio, porque Dios pone al sacerdote, al que es cabeza, como regalo, como beneficio, para que pelee, para que corte viento, para que te afecte en el mundo espiritual y te pueda elevar también. Y hay un gran pleito ahí, hermano. Entonces, usted no puede pelear con eso, debe de unirse y entender cuál es el beneficio que viene. Porque la mano no pelea contra la mente y contra el cerebro diciéndole yo no me quiero mover cuando tienes que lavarte los dientes o cocinar. La mano no agarra el sartén con el aceite hirviendo y se lo tira encima, no. La mano está obedeciendo al cerebro que le está diciendo haga las cosas de cierta forma. Y todo lo que Dios dejó como estructura y gobierno es para beneficio, para que puedan bajar las bendiciones y los depósitos de Dios, porque todo depósito baja en un orden establecido en cada área de nuestras vidas, hermano. Y eso quizá no lo comprendemos. Y si usted tiene duda, pregúntese por qué en el arca, porque ya voy a seguir un poquito más aquí, en el otro evento que pasó más adelante. ¿Por qué en el arca Dios puso la vara de Aarón? Ya vamos a leer por qué específicamente sucedió eso de la vara de Aarón. ¿Por qué Dios se ensañó y le importó tanto poner una señal contra la rebeldía del gobierno de Dios dentro del arca, sabiendo que aún los otros dos aspectos también tuvieron pleito de rebeldía? Hay algo con lo que Dios lucha y es esa línea de rebeldía, porque el problema de Yahvé Dios no es Hasatán, no son los demonios, es el corazón que es rebelde y que no es dispuesto a los lineamientos de Dios, porque con un corazón manso, humilde y dispuesto, Dios puede hacer lo que sea, hermanos, porque lo único que obstaculiza el mover de Dios somos nosotros, es la legalidad que le damos. El mismo enemigo también entrará por legalidad que nosotros le demos. Todo pasa a través de usted y de mí. Las puertas para que Dios se manifieste en esta tierra somos usted y somos nosotros. Somos puerta de Dios aquí en la tierra. Si no, Dios lo podría hacer solo, o por ángeles, o por caballos o perros, pero decidió que fuera por nosotros. Él está tratando con nosotros, hermano. Él está tratando con nuestro corazón y nuestra mente en el nombre de Yeshua. Vean qué curioso, hermano. Después de esto, yo le digo una cosa, menos yo no sé usted, hermano. Aunque uno dice eso, uno dice lo que yo voy a decir ahora, pero creo que nosotros somos muy parecidos al Israel del desierto. Porque después de que pasó eso, yo creo que el pueblo debería haber tenido un temor terrible de la rebelión, ¿sí o no, hermanos? Ay, se acaban de tragar a Corea los que estaban con él. Es más, se tragó algunos que estaban con él. A los 250 que andaban con él, dice que fuego salió y los quemó. Y el bronce que tenía los incensarios de él lo tomaron y también le hicieron láminas, usted lo va a leer, para que lo pusieran en el altar de bronce, para que quedaran como señal en el altar de bronce del sacrificio, el primer altar. Tenía láminas de bronce con los incensarios de aquellos rebeldes para que recordaran en el primer altar lo que pasó ese día. Y mientras tanto salió una mortandad porque la presencia de Dios bajó, hermanos, más fuerte aún, porque después de que sucedió eso, algunos todavía se levantaron y dijeron, Moisés, vean el versículo 41. Vamos a adelantarnos un gran tracto aquí. Vean el versículo 41. Cualquiera diría, la tierra se abrió, se tragó todos estos, fuego consumió a aquellos otros y ya todos van a tener temor. Ahora se van a quedar queditos, pero no, no nos quedamos queditos, hermano, aunque nos han dado unos par de chichotazos, un par de golpetazos, hermano, y nos cuesta entender una, dos y tres veces. Y el pueblo volvió a decir, versículo 41, sin embargo, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón otra vez. No aprendieron la lección. Alabado sea allá, diciéndoles, ustedes han matado al pueblo de Yahvé. Moisés y Aarón están matando a todo el pueblo por su culpa que estamos así. No era que íbamos a ir a una tierra prometida, más adelante le dicen.
Mentira, yo no veo la leche y la miel, yo no veo nada de lo que usted profetizó y dijo. Versículo 42, pero al reunirse toda la congregación contra Moisés y contra Aarón, voltearon hacia el tabernáculo temporal y vieron que la nube lo había cubierto y se manifestó la gloria de Yahvé. Ahí empezó a haber una mortandad, hermanos. Escuche lo que le voy a decir aquí. Porque nosotros como costarricenses, como personas que no hemos estado en ejército, como gente que no aprendemos lo de los rangos y las sujeciones y los que están arriba y cómo funcionan las cosas, como personas un poco flojas los ticos, un poco chineados, que le peleamos al gobierno para que nos dé todo, que no hemos aprendido lo que es pelear, guerrear, sujetarse, ser humildes, entender lo que es ser mandado también, que nos manden. Y vean lo que pasa cuando viene la mortandad. Otra vez Dios los iba a aniquilar. Pero aquí viene lo que una cabeza, lo que un shelía, lo que un sacerdote, lo que uno que está enfrente puede hacer por su pueblo y son librados. Por eso, hermano, voy a decirte esto. Ya se lo he dicho otras veces y así se ha creído siempre y yo lo creo así hoy día. Ahora me doy cuenta yo. Y por eso me arrepentí muchas veces en mi vida de ser irrespetuoso con mis pastores, de no reconocerlos por ser un joven yo rebelde en ese tiempo. Fui y le pedí perdón ya a mi pastor llorando. Ahorita, tal vez ustedes no saben, pero eso fue hace como 1 año y medio, 2 años. Me hinqué delante de él, hermanos, me hinqué, porque uno puede tener reverencia. Y reconocí, le dije, perdónenme, perdónenme, por esto y esto y esto y esto, que yo pensé que yo estaba y me di cuenta que no. Porque siempre se ha manejado los antiguos y en la sabiduría del pueblo, que honra padre y madre es para los padres físicos. Suena duro, suena raro decir esto. Pero siempre se manejó que la honra padre y madre era como Eliseo con Elías. Padre mío, porque se honra al padre, pero al padre espiritual, al padre porque te dio la vida en lo físico, pero al padre espiritual porque te introduce en la vida del mundo venidero, te pare en el mundo espiritual y te introduce aún para que cuando venga la muerte, usted tenga escalón para el otro lado, uno para lo físico y uno para la eternidad. Pero no entendemos, hermano, los niveles de la honra que hay y por qué Dios se enfadó tanto y por qué puso dentro del arca este testimonio. Si no me cree a mí, hermanos, medite en el arca, medite en el tabernáculo, medite por qué puso esas tres cosas, medite por qué Dios se enfureció y en 2 ocasiones aquí, solo hay 3 veces que yo leo en la Biblia que Dios quiere volarse a todo el pueblo y es con lo del becerro de oro que Moisés intercede y por ese Shelías el pueblo no es llevado. Luego aquí en 2 ocasiones Dios le dice, déjeme que yo los voy a destruir. Moisés se postra y dice, no, Señor. En este caso le dijo a Aarón, vaya, versículo 46. Moisés dijo a Aarón, toma un incensario, pon fuego en él, agrega incienso y tráelo pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque ha surgido la ira de parte de Yahvé y la mortandad repentina ha empezado en medio del pueblo. Cuando Aarón agarra el incensario y se va por en medio del pueblo, Dios atiende a la voz de ese que fue designado en favor de y en cobertura de y cesa la mortandad. Porque Dios atiende a la voz de un hombre, hermano. Porque Dios atiende a la voz de aquel que fue puesto enfrente. ¿Por qué tienes que guardar al que está enfrente, no hablar de él, sino más bien cubrirlo? Porque David, cuando iba una vez a guerrear y ya era un poco viejo, los que estaban alrededor de él, que peleaban también, le dijeron, no, Señor, no vayas tú ahora en este tiempo, no sea que la lámpara de Israel perezca y todos perezcamos. Vamos a guardarte, no salgas tú a la guerra, nosotros vamos a morir para que tú estés en pie, porque mientras David estaba en pie, el pueblo de Israel por 40 años tenía paz. Dios ha decidido trabajar así desde el principio hasta el fin y nadie puede cambiar eso. Usted puede pelear contra eso. Usted puede ser rebelde contra eso. Pero estamos dando cosas contra el aguijón, como decía Pablo. El aguijón era la punta en donde, con lo que le metían punta a los bueyes y cosas son patadas. Era como el buey cuando estaba chúcaro y le metían las puntas, pateaba y se daba cosas, se daba pateadas contra el aguijón y se dañaba el buey a sí mismo. Con esa punta, ustedes han visto esa punta de los bueyes que los van ahí. La rebeldía es dar cosas contra el aguijón, patadas contra el aguijón, dañarnos a nosotros mismos, dañar la congregación, dañar a los que pueden tener un beneficio, el beneficio del incienso. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Felices? ¿Asustados? ¿Enojados? ¿En discrepancia? ¿A favor? ¿En contra? No sé, bueno, no sé cómo usted esté,
Ya ese no sería problema mío. Yo estoy leyendo y transmitiendo la instrucción de ya, con todo el amor del mundo. Entonces, hermanos, cesa la mortandad y Dios dice, no, aquí yo tengo que dejar una seña y tengo que dejarla en el mejor de los lugares. Tiene que haber un testimonio para esto porque el pueblo tiene que recordarse, porque ya yo entiendo que este pueblo tiene un corazón así, de continuo quieren volverse hacia la rebelión. Entonces en el capítulo 17, ya sabe, ustedes van a leer el capítulo 16 y 17 de Números, le van a prestar atención, lo van a masticar, lo van a rumiar y le van a sacar todo el jugo posible, porque ahí hay una enseñanza de altísimo nivel. 17:1, Yahvé habló otra vez a Moshe, a Moisés, y diciéndole, habla a los hijos de Israel y toma a cada uno de ellos una vara de acuerdo a las casas paternas. Aquí voy a explicarles aquí. La vara, la misma palabra para vara es la misma palabra para tribu. Cada jefe de tribu, había un varón que era el jefe de cada tribu, tenía una vara. Generalmente les ponían el nombre de la tribu a las varas, el nombre del jefe de la tribu. Cada uno tenía que traer una vara y presentarla delante del tabernáculo. Moisés dijo, vamos a ver a quién Dios eligió. Dios mismo va a testificar quién es, hermano, porque el que está ahí, que Dios llama, no puede llamarse a sí mismo y no puede hacer señas en sí mismo artificiales. Tiene que Dios respaldar. Tiene que haber una seña. El pueblo tiene que recibir una seña también. Versículo 5, ustedes, y sucederá que florecerá la vara del varón que yo elija, dijo Yahvé, y apartaré de mí la murmuración que los hijos de Israel hacen contra ustedes, porque la rebelión era murmuración. ¿Cuánto murmuran aquí? Levanten la mano. Levanten la mano, ¿cuánto murmuran? Nadie va. Ah, vea. Sí, yo pensé que nadie iba. ¿Quién le va? Vea, doña Laura fue la primera sincera. Y solo una mano, creo que era solo doña. Ah, bueno, Orjito, ahí está don José también, vea. Hermano, si usted lee en las escrituras, la murmuración es terrible. La lepra venía por murmuración. Ustedes sabían, no sé si yo he hecho ese estudio. Por el Lashon Hara, viene el Atzarat, que es la lepra, que se pegaba primero en paredes. Bueno, no era ni siquiera lepra, era una contaminación ahí. Primero en las paredes, luego por murmuración, luego en las ropas y luego pasaba al individuo. Por la shonjara, el mal de lengua, la murmuración. Vida y la muerte están en poder de esta compuerta que está aquí. ¿Quién la dominará? Dice Santiago. ¿Quién la dominará? Entonces viene el evento, hermanos. Fueron puestos las 12 varas y al versículo 8, ya que aterrizamos, faltan los últimos 3 versículos. Atención aquí que ya vamos a terminar. Espero que estén siendo bendecidos. Y al siguiente día, Moshe entró en el tabernáculo del testimonio y vio que había brotado la vara de Aarón de la casa de Leví. Y había producido hojas y almendras maduras. No solo reverdeció, sino que dio fruto, dio almendras. ¿Se imaginan, hermano? Enseguida Moshe sacó todas las varas de delante de Yah y las llevó a todos los hijos de Israel y ellos las vieron y cada uno tomó su vara. Entonces dijo Yahvé a Moisés, coloca de nuevo la vara de Aarón delante del testimonio. Atención aquí, para que sea conservada como señal para los rebeldes. ¿Cómo dice la Reina Valera, Cris, ahí? Ok, por señal a los hijos rebeldes. Así dice en su escritura, hermanos. Dígame si sí o no, aquí con la manita. Dice que es como señal para los rebeldes, sí o no. Si a usted le pregunta un día, ¿por qué ya eligió poner dentro del corazón del tabernáculo la vara que reverdeció? Usted va a decir, para señal para mí, para señal para los rebeldes, para señal de que debo de respetar los gobiernos y lo que Dios ha puesto por autoridad y para que yo pueda obtener el beneficio y no transgreda. Para señal para los rebeldes, para que terminen sus murmuraciones contra mí y no perezcan. Atención ahí, hermanos. Dice contra mí. Al murmurar contra Moisés y Aarón, Yahvé Dios dijo, están murmurando contra mí. Y así lo hizo Moisés, tal como Yahvé le había ordenado que hiciera.
Y ahí sí tuvieron temor, hasta ahí les cayó la peseta, el 5, diría mi mamá. Entonces los hijos de Israel dijeron a Moisés, mira que perecemos. Ahora sí estaban asustados. Estamos perdidos, todos nosotros perecemos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo de Yahvé muere. He aquí que también nosotros estamos a punto de perecer. Ay, hermano, bendito sea Dios. Vean lo que dice el versículo 18. No lo había visto que estaba ahí a la par. Y vean, aquí lo acabo de ver, 18:6. He aquí que yo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel. Ellos son un regalo dedicados a Yahvé para servir en el ministerio del tabernáculo temporal. Un regalo, porque ellos tienen que ir al frente y tienen que pagar el precio también. Muy bien, hermanos. ¿Qué les parece? Así es como Dios lo ha hecho. En la casa Dios ha puesto un orden, Dios ha puesto al cabeza de hogar, al varón. En la congregación ha puesto apóstoles, luego profetas, luego maestros. En una empresa, en un cuerpo, en una célula, el núcleo manda. Siempre. Y cuando eso se deforma, oigan lo que les voy a decir ahorita. Cuando eso se deforma todo. Atención a lo que voy a decir. La Agenda 2030, esto que están planeando, esto que el espíritu de Jezabel mete, esto que el anticristo está metiendo, esto que va a explotar y está explotando en este tiempo, ¿saben qué es? Una rebelión contra el gobierno y el orden de Dios. Es debilitar al varón, al cabeza de hogar, es afeminizarlo, es que no tome posición, que no se responsabilice, que no tome cargo, es romper los órdenes de la congregación, es que la gente se rebele contra su propio cuerpo, que diga yo soy mujer o yo soy hombre, aunque el hombre diga yo soy mujer, no me importa. Es que en la clase, los niños hoy día, el maestro les tiene miedo a los niños, porque por todo lo pueden demandar. Ahora el maestro no puede ejercer autoridad. Yo le decía ahora a Cris, en el tiempo mío uno le tenía respeto a los mayores. Yo le tenía miedo a los mayores. A una persona mayor yo le tenía miedo de decirle algo duro. Ahora, mi profesor de sociales nos tiraba el borrador de madera en la cabeza. Los padres, yo estuve en un colegio de padres, nos jalaban las patillas, nos pellizcaban y nos volaban un manazo. No digo que eso esté bien, pero de alguna forma había un respeto. Y hoy día los órdenes de autoridad giran y se ha vuelto al revés, hermano. Entonces, desde la casa, padre y madre, como los que están sobre la casa también, al hijo se le permite y ahora da miedo de ejercer autoridad y lineamientos también para que haya un orden y para que haya educación. Los órdenes de Dios son fundamentales para que la bendición de Dios esté, porque Dios no va a actuar de otra forma, sino de la forma que Él diseñó. Y no se sienta humillado, no se sienta más bajo que esto, que el otro, porque es solo cuestión de funcionalidad, no de quién es más que nadie, porque nadie es más que nadie. En la viña del Señor, el Espíritu está sobre los hombres y está sobre las mujeres. Dios le va a dar una palabra a los hombres, le va a dar una palabra a las mujeres. Dios tiene su don y su talento para que ambos, las funcionalidades, los órdenes son distintos para funcionalidad. Entonces, hermano, esto es algo que tenemos que ser radicales y no negociar con esto, no negociar con eso. Ahora, vea que los que se juntaron con Coré, los que estaban con él, se los tragó la tierra. Cuídate, hermanos, con quién comes, cuídate a quién escuchas, de dónde te alimentas, quién te está aconsejando, a quién estás escuchando. Hermano, aún a los predicadores, yo he escuchado cada cosa que se dice, hermano. Cuídese quién usted está escuchando. Quédese con lo suyo. Si usted encontró un lugar, una casa sacerdotal, si tiene lineamientos, si ha habido una conexión aún con ese que está sobre ti, con tu apóstol, si hay, aproveche, hermano, fomente y fomentemos juntos. Y a lo último, ahí le mandé a los servidores un video que me gustó mucho. Yo no sé si lo vieron bien o no, pero inclusive aquí en Costa Rica se da esto. Ustedes sabían lo que son las hormigas, son popas, o las grandecitas esas que andan en los bosques, que rompen, cortadoras de hojas. Hermanos, ellos para cruzar un río, una zona difícil, hacen una escalera entre ellas y hacen un puente, se entrelazan y se unen y hacen un puente. Voy a mandarlo, ahora se los voy a mandar para que lo vean. Y ellas se ponen como un puente, se van uniendo para que las demás pasen con la comida y pasan y pasan y pasan. Pero las que están haciendo de puente no se sienten menos.
No se siente que son las que son pisoteadas, que le pasan por encima. No se sienten sin validez. Ellas saben que pertenecen a un grupo, a un hormiguero, y que tienen que entre todos llevar alimento, entre todos fomentar, entre todos hacer crecer. A lo último, el pleito de ellos es contra todo lo que está afuera. El de nosotros no es contra su hermano, no es contra su cónyuge, no es contra el otro, es contra una fuerza que hay atrás, es un enemigo que está ahí. Es alguien que quiere venir a consumir y sobre todo va a venir a tu mente, a meterte ideas, hermano. ¿Quién cree que alimentó la idea de Coré? ¿Quién cree que le influenció el corazón a Coré para que empiece a pensar así? Y él contaminó a 250 y a más que estaban ahí. No te dejes contaminar, hermano. Guarda los vínculos, guarda la honra, guarda a tu hermano y haz crecer de forma ordenada. Hagamos crecer de forma ordenada eso que Dios solo va a hacer crecer por medio de ese orden que Dios estableció. Amén.